De esta manera comenzamos esta exposición de ornamentos musicales para el curso de Lenguaje Musical 2, Facultad de Filosofía y Humanidades, especialidad Artes Música, UNSA. Adornos o notas ornamentales. Se denomina así a los sonidos o grupos de sonidos que forman parte de la estructura básica musical, introducidos en el diseño melódico con un objetivo expresivo u ornamental. Renacimiento. La incorporación de adornos se confiaba al intérprete y se va desarrollando en la música vocal e instrumental. Barroco. Se abusa de los ornamentos, llegando a tal extremo que los compositores se ven obligados a precisar qué era lo que querían interpretar y cómo se interpretaba. Se desarrolla diferentes tratados de interpretación en la ornamentación. Clasicismo. A partir del siglo XVIII, la ornamentación comienza a cambiar, ya que el número de adornos utilizados disminuye y los compositores abandonan la costumbre de dejar la ornamentación en manos del intérprete. Los signos más usados eran la apoyatura y el trino. Romanticismo. Durante el siglo XIX, la ornamentación fue esporádica. Las apoyaturas vuelven a ser notas ordinarias incluidas a la melodía y a la extensión del compás. Siglo XX. Desde el comienzo del siglo XX, los adornos tradicionales fueron desapareciendo poco a poco de la escritura musical. A continuación explicaremos detalladamente cada adorno musical. El trino, que podemos ver la representación de tres maneras: la T y la R, la línea ondulada, y después la T y la R y la línea ondulada juntas. Para definir el trino tenemos que es una repetición rápida, alternada, de la nota con su auxiliar principal. En el barroco el trino empezaba con la auxiliar y después del barroco se empieza con la nota, con la principal, ¿no? Entonces abajo podemos ver el primer compás y el segundo, que es su interpretación. En el primer compás podemos ver que la nota, el trino está sobre Do, y su interpretación en el barroco empieza con Re. El batimento, esa repetición rápida, empieza en Re, luego Do, Re y Do, pero posterior al barroco empieza en Do, Re y Do. Ahora escuchamos un ejemplo del trino. Como los tipos de trinos, empezamos con un trino con preparación. Los vamos a encontrar de forma ascendente y descendente. La ejecución para ambos es la misma. Lo único que cambia es la escritura. El símbolo que vamos a ver en el barroco son la línea del trino con una línea curva tanto hacia arriba o hacia abajo. Si es hacia abajo es ascendente y si es hacia arriba es descendente. La escritura después del barroco cambia, ¿no? Se va a usar la T y la R con la línea ondulada, pero se le va a sumar a la escritura en las notas las dos notas auxiliares más la real que se van a usar. Entonces para ejecutar esto se van a usar la auxiliar Si, de forma ascendente, auxiliar Si, la nota real Do y luego Re, y luego el batimento que es correspondiente al trino. Para la forma descendente, que es colita hacia arriba, o sea la línea curva hacia arriba, se usa la nota Re, Do y Si, ¿no? De forma descendente, y luego el batimento en lo que dura la nota. Vamos a escuchar un ejemplo de forma ascendente y descendente. Bueno, continuamos con los trinos con resolución en el barroco y época posterior al barroco. Su escritura, como podemos ver en las primeras imágenes, es la línea que tiene el trino, más pequeña, pero con una línea hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y la siguiente es la misma línea del trino, con una línea vertical casi al final del trino, lo que nos indica que en la ejecución va a terminar bajando una nota auxiliar y luego subiendo la nota principal. Como podemos ver en la imagen, el batimento es de Re, Do, llega hasta el final, baja Si y luego Do y termina en Re, ¿no? Que es la última nota. Lo mismo para después del barroco, solamente se cambia la escritura, se usa el símbolo T y la R con la línea ondulada y al final se indica con una apoyatura, ¿no? Igual que el ejemplo anterior, aquí se pone una apoyatura antes de Re, antes de culminar,
para indicar que así iba a terminar el trino, ¿no? Ahora vamos a escuchar el ejemplo. Seguimos con el trino con preparación y resolución. Vamos a encontrarlos en forma ascendente y en forma descendente. Lo único que cambia es la escritura, porque la ejecución es la misma, tanto para ascendente como descendente. El símbolo ha cambiado. En el barroco se usaba la línea ondulada del trino sumado a la línea curva, que si iba hacia abajo era ascendente y si miraba hacia arriba era descendente. Sumado también a eso, tenía una línea vertical casi al final de la línea ondulada, ¿no? Tanto para el ascendente como el descendente. Eso indica que tiene una preparación y una resolución. Después del barroco se indicaba con apoyaturas y se ponía el símbolo de TR con la línea ondulada. Como podemos ver, la ejecución es la misma. Se usan las dos auxiliares Si para ascendente, Si y Re, y la nota Do como la nota real. Entonces empezaba Si, Do, Re, batimento, y terminaba con la resolución, que bajaba hasta Si y luego regresaba a Do. Para descendente empezaba el auxiliar de arriba, que es Re, la nota real Do y el auxiliar Si, y terminaba con la resolución bajando hasta Si, regresando a Do y terminando en Re, ¿no? Con la nota final. Escuchemos el ejemplo de tanto ascendente como descendente. Continuando con la exposición, yo voy a hablar del mordente. El mordente es un adorno melódico que por lo general indica que la nota principal debe ser tocada con una alternancia rápida de nota superior o inferior. Como podemos ver en la diapositiva, vamos a encontrar el mordente superior y el mordente inferior principalmente. Estas se van a diferenciar porque ambas afectan tres notas: la nota principal, la nota en grados conjuntos en el mordente superior es la ascendente y en el mordente inferior vendría a ser la descendente, y vuelven a la nota principal. Esta figura puede presentar alteraciones que se van a representar con los signos de sostenido o bemol y también B cuadro, según sea el caso, como podemos observar en la diapositiva. Este símbolo va a tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo, en la época de barroca se interpretaba sobre el tiempo en la nota real. Eso quiere decir que coincidía con el pulso. Y posterior a la época barroca se interpretaban anticipándose al tiempo de la nota real, un poco antes del pulso. Ahora vamos a ver un poco la tipología. Vamos a tener el mordente superior e inferior, que es los que ya hemos mencionado, y los mordentes simples y dobles. Mordente simple podríamos considerar al superior y al inferior, y mordente doble va a ser la unión de dos mordentes, que nos van a dar un conjunto de entre 4 o 5 notas, y la forma de interpretar en sonido se va a parecer mucho al trino. Tenemos también los mordentes en nota antepuesta, que generalmente son interpretados con una pequeña línea vertical o una pequeña línea curva. Van por encima o por debajo de la figura del mordente, señalando si es que son notas superiores o notas inferiores relativamente. También vamos a tener los mordentes en grado y mordentes de salto. El mordente de grado nos va a indicar que la distancia entre la nota principal y la nota auxiliar va a ser de 1 grado, o sea, una distancia de segunda. Y el mordente de salto va a tener una distancia mayor a 1 grado o a una segunda entre la nota principal y la nota auxiliar. Por último vamos a tener el mordente de anticipación y el mordente de retardo. El mordente de anticipación se encuentra antes del pulso y va unido a la nota anterior, pero no ocasiona ningún tipo de retardo. Y el mordente de retardo se encuentra después del pulso y va unido a la siguiente nota. Este sí va a ocasionar un pequeño retardo al momento de su ejecución. Vamos a recordar la tocata y fuga en re menor 565 de Johann Sebastian Bach, en la cual utiliza mordentes.
El grupeto, adorno que rodea por grados conjuntos a una nota real. Estas notas que intervienen son las notas reales y las notas auxiliares, superior o inferior. Se representa por medio de signos convencionales. Se ejecuta con cierta rapidez e igualdad sobre el tiempo de la nota real. Cuando el grupeto se coloca entre dos notas, encontramos tres casos fundamentales. En el primer caso, el grupeto está colocado entre dos notas iguales, mismo nombre y mismo sonido. En este caso, tras la primera nota real, se ejecuta el grupeto resolviendo en la segunda nota real. En el segundo caso, el grupeto está colocado entre dos notas de distinto nombre y sonido. En este caso, tras la primera nota real, se ejecuta el grupeto incluyendo en la misma nota real, que a su vez enlaza sin solución de continuidad con la segunda nota real. En el tercer caso, el grupeto es colocado sobre una línea de prolongación o entre dos notas ligadas. En estos casos, tras la nota real se ejecuta el grupeto y se hace coincidir a la última nota del grupeto con el puntillo o la segunda nota ligada, que adquiere el valor de la nota real. Apoyatura. Es un adorno musical que toma su valor de la nota real a la que acompaña, aunque con diferente valor dependiendo de la época. Se representa generalmente con las plicas hacia arriba ligadas a la nota principal y con figuras de menor tamaño. Se ejecuta sobre el tiempo de la nota real, de la cual toma acento y duración. Interpretación según la época. Durante el barroco, si la nota real es divisible en mitades, la apoyatura toma la mitad de su valor. Si la nota es divisible en tercios, la apoyatura toma 2/3 de su valor. A finales del barroco, los compositores empiezan a escribir la apoyatura con distintas figuras, con el fin de precisar su duración exacta. Por tanto, la apoyatura se escribe ya con su valor real. Pueden ser de 4 tipos: ascendente, descendentes, de grado y de salto. Ascendentes, descendentes, de grado y de salto. Y también podemos dividirlas por el tiempo de duración, que pueden ser simple, breve o doble. Fioritura, conocido como cadenza calderón, escrito a manera de una improvisación, nunca se mide. Su terminación es a gusto del ejecutante y según el carácter de la pieza, movimiento y expresión. Consiste en cantar varias notas seguidas en una misma vocal. Cuando ha de ejecutarse rigiendo el compás, toman el valor de la figura precedente. Achacatura, denominada apoyatura breve en contraposición a la apoyatura. Se trata de una nota no armónica tocada un tono o un semitono por encima o por debajo de la nota principal y es liberada inmediatamente después. La nota diminuta además aparece marcada con un trazo que atraviesa de forma oblicua denominada plica. Por tanto, se hace sonar tan pronto como sea posible, tomando su duración de la nota principal. Se puede interpretar justo antes del pulso o tiempo, sobre el pulso, aunque el énfasis se haga en la nota principal, a la vez que la nota principal, pero en staccato. En el barroco era habitual que la música se interpretara en el clavecín, el cual era un instrumento que no permitía aportar ninguna clase de matiz. La bordadura o el floreo es una nota extraña al acorde, que se sitúa entre dos notas reales del mismo nombre y tesitura, a distancia de segunda normalmente. Se sitúa en tiempo o fracción débil siempre,
El floreo o la bordadura vuelve a la misma nota real de la que provenía. Tenemos dos tipos de bordadura. La bordadura superior consiste en que la nota real va por encima de la bordadura. Y también tenemos la bordadura inferior, donde la nota real va por debajo de la bordadura. El sonido de una bordadura ascendente superior es la siguiente. Y el sonido de una bordadura descendente inferior es esta. Bien, ahora hablaremos sobre el glissando. Un glissando es un adorno, un efecto sonoro que consiste en pasar rápidamente de un sonido hasta otro más agudo o más grave, haciendo que se escuchen todos los sonidos intermedios posibles, dependiendo de las características del instrumento. En música vocal, el glissando, entendido como transición continua entre dos o más notas, se puede obtener fácilmente con la voz humana, como el portamento, que se trata de un efecto ampliamente utilizado en la vocalización operística, en la música folclórica o por derivación en la música jazz, blues, así como ocasionalmente en la música pop. Bueno, aquí un ejemplo de cómo suena el glissando. Bien, en la música clásica occidental vemos glissando en la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz, en el quinto movimiento, compases 8 al 11 y del 17 al 21. Notamos en los instrumentos como flauta, oboes, clarinete y después la trompa. En 1900, en la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler, en el tercer movimiento vemos glissando en los instrumentos de violín, violonchelos, violas. Otro ejemplo, en 1943, concierto para orquesta de Béla Bartók, en el cuarto movimiento, en el trombón bajo. En otros géneros musicales, el glissando se utiliza en la música vocal con propósitos expresivos, imitando las inflexiones de la voz que se emplean comúnmente, como llanto, grito, risa y otros. No es raro que pueda asumir el valor paródico o cómico. Tenemos los ejemplos cómicos de la flauta de émbolo en dibujos animados, o las notas musicales iniciales de series como Looney Tunes y Merrie Melodies, en las que existe un amplio uso de glissando de guitarra hawaiana. El glissando se utiliza en la música instrumental, particularmente en los últimos 2 siglos.